Carlos Zúñiga, y en un momento más se incorporará con nosotros Eduardo Torreblanca Jax. Un gusto saludarles. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Bueno, pues estamos ya a 12 días de la jornada electoral del 6 de junio, una elección sumamente importante para el futuro de nuestro país. En muchos sentidos es la más grande, sí, porque también es un enorme número de electores el que estará concursando, déjenme decirlo así, en las urnas para decidir cuál será nuestro futuro. Estamos propiamente en lo que yo le llamo la penúltima curva de ese camino electoral, y vienen muchos cambios, se han venido dando muchas declinaciones, sumatorias de candidatos a campañas de otros candidatos. Las encuestas, que ya lo hemos dicho muchas veces aquí en Mega Noticias y en Para Opinar, no son necesariamente fieles, pero sí un pulso de mucho de lo que está pasando en todo el país. Y ahí viene mi pregunta, la primera de todas: ¿cómo se ve en este mapa electoral el camino de Morena? Raúl Frías. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Juan Carlos, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo se ve Morena? Bueno, pues yo lo veo desdibujado de cómo estaba hace algún tiempo, ¿sí? No es lo que se dice, y hoy podemos hablar, Paco, de que tenemos exactamente de las 15 gubernaturas, ¿sí? Podemos decir que solamente hay 2 que están debidamente, digamos, amarradas para Morena, pero todas las demás han tenido un cambio, Paco, muy importante en las preferencias, en cómo se han movido exactamente esto. En esta primera pregunta que nos pone sobre la mesa de cómo está Morena, bueno, yo lo veo desdibujado de cómo empezaron, y de esto que estoy comentando hay otros elementos que hay que considerar. Desde luego, la participación del presidente constantemente en esta jornada electoral, el tema de la violencia política que le hemos que la hemos tocado ampliamente, el tema de la intervención al Poder Judicial, ya no solamente por el presidente, sino también por el secretario de Marina. Tenemos las evidencias de los otros datos, la evidencia que aquí en este programa Para Opinar se han dado a conocer, al tema de economía, al tema de salud, al tema de seguridad, al tema de crisis económica, ¿sí? Y bueno, pues hay varios elementos. Yo te diría que en este momento, cuando faltan 12 días para la jornada electoral, sí me parece que se ha venido desdibujando, sí, para muchos seguramente esto será motivo de alegría, quizás para otros no, pero me parece que sí tenemos un escenario diferente, pero no solamente lo que nos muestran las estadísticas, como tú ya bien lo has señalado, que es una referencia solamente, es una radiografía en un momento dado, pero si analizamos lo que está pasando en Sonora, lo que pasa en Sinaloa, lo que está pasando en Zacatecas, que me llama muchísimo la atención, lo que está pasando, bueno, en muchos lugares, y si quieres podemos ir hablando de cada uno de ellos más adelante. Un primer comentario, Paco. Así es. Juan Carlos, tu punto de vista. Pues yo les dije en otro programa que no creía en las encuestas, que más bien a mí me gustaba agarrar todas las encuestas y promediarlas, y hay 2 sitios que hacen este ejercicio, que es Polls.mx y también el periódico El País de España. Hoy justamente el periódico El País hace este ejercicio, agarra todas las encuestas que se publican, las encuestas famosas, las encuestas Patito, las encuestas de Facebook, las encuestas mediante el uso de robots telefónicos, y sacan promedios. Según los promedios del País y según los promedios de Polls.mx, en este momento hay 8 gubernaturas seguras para Morena, 8. Hay 3 empates. Nuevo León, en donde están empatados PRI y Movimiento Ciudadano. Campeche, donde están empatados los 3, está empatado Morena, la Alianza y Movimiento Ciudadano. Michoacán, en donde hay un empate de Morena y la Alianza, con puntos a favor, 3-4 puntos a favor del candidato de Morena. Y son pues 3 empates, 8 gubernaturas para Morena, y la Alianza tiene 3 más la del PAN, 3 donde aventaja en San Luis Potosí, que ocurre un fenómeno interesante con el Partido Verde. Ahí va creciendo impresionantemente el Partido Verde, pero todavía no le alcanza como para disputarle al candidato de la Alianza
gubernatura, Baja California Sur, que va para la alianza, Chihuahua, que va para la alianza PAN-PRD, y Querétaro, que claramente está aventajando el Partido Acción Nacional, que va solo con un partido local. En el caso de las gubernaturas que van para Morena, en donde están aventajando según El País y según Polls.mx, tiene Sonora, tiene Baja California, Sinaloa, Nayarit, Colima, tiene Michoacán, aunque está empatado, tiene Tlaxcala, Zacatecas, serían las gubernaturas para Morena, donde hay ventaja clara de Morena. Así están los números según los promedios de todas las encuestas, la suma de todas las encuestas que se han realizado y que El País hace estos promedios, estos análisis. Pero a ver, entonces, de acuerdo a lo que nos acabas de reportar, Juan Carlos, primero, no creerle total y absolutamente a las encuestas, y según esto, lo que tú tienes en Pulse es que sigue manteniéndose al alza Morena. Sí, según El País, que hoy lo publica en su edición de este lunes, van 8 gubernaturas para Morena, y según también los promedios de todas las encuestas, van 8 gubernaturas para Morena. Está cerrado, insisto, los estados que mencioné, cerrado, sí. está cerrado Nuevo León, Campeche, Michoacán. Pero la realidad, bueno, no es que no le crea yo a las encuestas ni a Pulse, pero el sentimiento, cómo se vibra el país es contrario. Hay un déjame decirlo, un desplome de los candidatos de Morena. Y ojo, aquí tal vez no me interesa tanto los gobernadores, sino el Congreso. Eduardo Torreblanca, te doy la bienvenida. Muchas gracias, Paco. Gracias, compañeros Raúl, Juan Carlos. A mí me parece que ahí es el punto. El punto que le interesa a Morena, más allá de las gubernaturas que no son poco importantes, es el Congreso. Porque lo que quiere Morena es acabar de profundizar los cambios para tratar de hacerlos irreversibles, es decir, tener el margen de maniobra necesario para en el Congreso impulsar los cambios que estiman aún pendientes y que el país requeriría para poder conseguir un México justo en el futuro. Yo creo que el verdadero punto que le interesa al presidente, es mi punto de vista, es dominar el Congreso, tener un dominio en el Congreso. ¿Y a ti te parece, sorpresivo, digamos, que siga de alguna manera dominando Morena? Y yo creo que lamentablemente yo no creo que sea así. Ahí está. Este país se ha dividido de una manera muy clara y creo que hay aún una cantidad importante de personas, de ciudadanos y ciudadanas que creen que el cambio por el que está pugnando Morena es el correcto. Y yo no sé si tengamos que recordar a un libro de un maravilloso autor guanajuatense, autor de Estas ruinas que ves, ¿no? Que nomás faltará que al rato nos tengamos que percatar de que las cosas no eran como nosotros pensábamos o creíamos y que el país está suficientemente fragmentado y desarticulado como para empezar en un rápido resurgimiento. Entonces yo creo que la batalla real en materia electoral está hacia el Congreso, está visto hacia el Congreso. Así y espero que no estén las cunas dadas para el día de mañana el propio Morena esté alegando que esta elección no procede y no debería de ser considerado como legal porque perdió las cuentas y no se aguanta de que en las elecciones los ciudadanos le hayan quitado la confianza. Vamos a ahondar sobre este tema. Si me lo permiten, vamos a darle la bienvenida. Está en un trayecto de su campaña Mauricio Curi, el candidato de Acción Nacional y de Querétaro Independiente a la gubernatura de esta entidad. Le agradecemos, Mauricio, muchas gracias. Te agradecemos que nos regales unos minutos. Paco, Raúl, muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo, siempre aquí a la orden. Muchas gracias por la llamada, a la orden. Mauricio, marcado como favorito, ¿así te sientes? Pues me siento cada vez que se está sumando más personas de otros proyectos. Me siento donde he caminado desde el 4 de abril, pues sumando yo a las encuestas no les hago caso, lo único que me interesa es la del 6 de junio, y aunque todas me marcan como favorito por amplio margen, no quisiera mandar el mensaje de confianza, al contrario, yo siempre he tenido alma de retador y ahorita pues más que nunca creo que es el momento de hacerlo.
yo coincido mucho con lo que están diciendo. Creo que Morena va a la baja, lo siento en la calle, veo totalmente otro ánimo que hace 3 años, que inclusive yo gané hace 3 años la senaduría, que estaba mucho más complicado que ahorita, y creo que esta expectativa que marcó Morena pues está muy por debajo de lo que habían dicho antes de que sean gobierno. Yo creo que Morena se dieron cuenta que no es lo mismo ser borracho que cantinero, y por eso ahorita veo más apoyo durante este tiempo que lo que vi hace 3 años. Oye, Mauricio, estamos a 12 días de la jornada. ¿Ya le mediste el peso a la situación, al tema al que te vas a enfrentar en Querétaro? Y lo digo porque, vamos, aunque es una gran entidad, tiene sus problemáticas. Una de ellas, y te lo planteo así, es el tema de la inseguridad, que es en todo el país. Pero bueno, en el caso de Querétaro, rodeado por Guanajuato, por el Estado de México, por Michoacán, teniendo muy cerca Jalisco, ¿cómo evitar la internación del crimen organizado? Pues como lo hice en Corregidora, yo no vengo a aprender, ya fui presidente municipal y en Corregidora lo hice. Corregidora es un municipio que es metropolitano, pero que hacemos frontera con los apaseos, que es muy complicado, y ahí ya lo hice, que fue pues, metiéndole una buena lana a la seguridad, una buena lana, el 40% de mi presupuesto fue a seguridad, le apostamos a cámaras de biovigilancia, le apostamos al doble de policías, a un C4 y sobre todo, pues a echarle mucha valentía, porque sabemos que aquí no pueden entrar, y aquí lo he dicho yo una y otra vez, aquí si va a haber abrazos va a ser para los familiares o para las víctimas, y si es necesario balazos, pues será para la delincuencia. Mauricio Curi, te saluda Raúl Frías. Oye, a ver, dentro de este es uno del estado que de alguna forma tiene la mayor estabilidad en lo que se refiere la consistencia en las encuestas, donde tú vas arriba ampliamente sobre tu competencia. Pero, a ver, de alguna forma, esta elección en Querétaro es un referéndum de alguna forma con la parte de Pancho Domínguez. Sé que tienes buena relación de alguna forma. ¿Y qué estás ofreciendo? ¿Continuidad o lo que ha hecho el actual gobernador? Continuidad donde tiene que haber continuidad, y creo que cambio donde creo que puede haber un cambio. Una continuidad, por ejemplo, en la transparencia. El gobernador Domínguez está entregando un estado con buenos números financieramente, con 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, cosa inaudita. Decía la otra vez que el único gobernador que se puede ir tranquilo es Pancho Domínguez porque tiene 0 observaciones. Pero creo que hay otras cosas que podemos hacer mejor. Creo que el tema se puede mejorar, aunque se han hecho ya 59 kilómetros de carril confinado en el transporte público y hay cerca de 400 camiones nuevos. Creo que podemos ir más rápido y podemos apostarle mucho más, que haya más frecuencia en el tema del transporte público. En la parte de seguridad, pues seguir siendo Querétaro un referente nacional y, por supuesto, de buenas noticias, seguir apostando en la atracción de inversión. Por supuesto que sí. Yo soy vendedor, a mí mi padre me enseñó a vender, mi papá siempre decía que el que sabía vender nunca se muere de hambre. Y aquí en Querétaro tenemos el mejor producto, que es Querétaro y los queretanos. Y aquí con esta gran mano de obra que tenemos, con el emprendedurismo de los queretanos y con un lugar logístico importantísimo como estamos aquí en Querétaro, con la carretera 57, con un San Juan del Río, con un Querétaro metropolitano, una sierra importante y con un semidesierto, pues podemos exponenciar mucho más cada uno de los municipios y aprovechar este tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y con Canadá y seguir atrayendo inversión. ¿Cómo seguir cuidando a Querétaro cuando está cerca de la Ciudad de México, está cerca del occidente del país, de alguna forma con estas ciudades medias que nos has comentado de Querétaro, y evitar que se convierta en una megaciudad de esas que son muy problemáticas, donde falla el transporte público, donde no hay agua suficiente, donde el desarrollo urbano se pierde en desorden? ¿Cómo hacerlo, Mauricio Curi? Tienes toda la razón. Tenemos ese riesgo porque podemos ser víctimas de nuestro propio éxito. El crecimiento, por ejemplo, del parque vehicular en Querétaro en 1978, el año que yo llegué a Querétaro, había 35,000 automóviles en todo el estado. Ahorita hay cerca de 800,000 automóviles, es decir, un crecimiento de arriba del 2000%. Entonces, este crecimiento tenemos que hacerlo de forma ordenada. Tú lo acabas de comentar, uno de los grandes retos que tenemos es el agua.
es el transporte. Pero creo que si hacemos un Querétaro sustentable, un Querétaro para unos 50 o 100 años, para poder empezar a pensar en las siguientes generaciones y no en la siguiente elección, pues ese es parte del reto. Y parte lo que quiero hacer es una ley metropolitana. Fui presidente municipal y me di cuenta pues que tú cuando eres presidente municipal ves por tu municipio y los demás pues ya que se arreglen, porque a ti te pagan por cuidar al tuyo. Por eso creo que hay que apostarle a tener una ley metropolitana para que lo que pase en un municipio sea sustentable para el siguiente municipio y así. Somos 4 municipios en esta zona metropolitana, que es Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan. Cada municipio tiene una ventaja competitiva, pero también tenemos que entender que lo que pasa en uno le afecta al otro. Hay que ponerle pues, muchos dientes a esta nueva ley para que tengamos un desarrollo sustentable pensando en cinturones verdes, pensando en situaciones de atracción de empresas socialmente responsables y exponenciando cada municipio. Pero creo que el tema de seguridad, como lo acaban de decir, pues a partir de la seguridad viene todo. No solamente física y patrimonial, también laboral, por ejemplo, donde Querétaro tiene más de 22 años que no tiene una huelga en el sector privado, o por ejemplo en el sector, el crecimiento turístico, también que la gente que viene a Querétaro se sienta, los visitantes se sientan seguros, y el tema turístico tiene que ser transversal, pasa por todas las secretarías, y estoy seguro que en mi gobierno vamos a apostarle mucho para que los visitantes vengan a Querétaro y quieran regresar. Un buen vendedor, dices Mauricio, no se muere de hambre. ¿Qué le vendes a los queretanos? Y te lo menciono por 3 puntos. Salud con el INSABI, pandemia y recuperación económica. Esos son los temas. Primero que nada, la reactivación económica. Cuidar la salud de las y los queretanos. A mí se me hizo muy perverso por parte de Morena no dejar que los estados o la iniciativa privada pudiera comprar la vacuna. Creo de verdad, se me hizo algo terrible y creo que mucha gente murió que quizá no debió haber muerto. Pero bueno, por primero que nada aquí por la vacuna, traerla, después del 7 de junio van a permitir comprarla para los estados, es parte de lo que quiero hacer, llevar clínica en tu casa, que es apoyar a cada uno de los 18 municipios del estado para poder llevar el servicio de salud, análisis clínicos y medicinas directamente a las comunidades. Número 2, seguir con una seguridad importante y como lo dije en un principio, no vengo a aprender, soy gente que ya he dado resultados, vengo de la iniciativa privada y en la empresa lo que tú haces pues, es dar resultados, que es lo que he hecho en toda mi vida. He sido presidente de 2 cúpulas empresariales, Cámara de Comercio y de Coparmex, presidente municipal, senador y coordinador de la bancada de oposición, y donde he estado he dado resultados, que es lo que yo estoy vendiéndole a las y los queretanos, que mi comportamiento, que es lo que les va a predecir el comportamiento para los siguientes años. Eso, vamos, hablando de pandemia y hablando del INSABI, y te agrego uno más, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Querétaro con el pacto federal? ¿Lo quieren cambiar? ¿No lo quieren cambiar? ¿Se mantendrán en él? Bueno, hay 2 cosas. Primero, en la alianza federalista yo no estoy de acuerdo en meterme, creo que ya lo que este país necesita es unidad y eso lo que haría pues es tener más división. Para esta la UAN, por ejemplo. Yo creo el pacto fiscal sí sería bueno revisarlo, porque pues, estamos en un pacto fiscal de hace más de 40 años y tenemos otra realidad, y creo que para Querétaro sí sería muy importante que se revise, porque somos de esos estados superavitarios, y sería bueno que se revise pues, para que nos quedemos con más presupuesto, que desgraciadamente en este momento Morena bajó presupuestos a todos los estados y todos los municipios. Creo que porque de cada peso que entra a la federación se quedan 80 centavos ellos, 15 centavos los estados y solamente 5 centavos los municipios. Eso tendrá que cambiar y tenemos que hacerlo en conjunto, pero bueno, eso será a partir de la realidad que si nos alcanza o no tenerlo desde la Cámara de Diputados. O sea, no estarás en el pacto, digamos, en la alianza federalista con los gobernadores de oposición. No formarás parte de este grupo, Mauricio. No lo veo positivo para mi estado. Creo que es importante seguir manejando puentes de comunicación con nuestro presidente y creo que es importante pues que sentirnos que si queremos un contrapeso, pues ya tenemos la UAN y tenemos las asociaciones de gobernadores a nivel nacional, la CONAGO. Entonces creo que esas 2 son más que suficientes. Bien, finalmente, la relación con el presidente, ¿cómo será desde Querétaro y qué esperas de regreso?
mucho respeto, mucha ayuda mutua, y creo que los dos queremos lo mismo, tanto nuestro presidente como tu servidor queremos que le vaya bien a México. Creo que es importante, es el momento de unir, de sumar y de multiplicar. Así ha sido siempre mi comportamiento. Cuando fui coordinador de la bancada del PAN, tuve muy buenas fuentes de comunicación con los diferentes actores políticos del Senado, y acompañamos a Morena donde podíamos acompañar, y donde creíamos que era malo para el país, pues era imposible. Pero el 80% de las iniciativas de Morena yo las acompañé, a otras pues por supuesto que no, el tema de revocación de mandato, Guardia Nacional con militarización, apoyar al gobernador Bonilla para que se reeligiera, pues eso francamente era imposible de poderlos acompañar. Oye, aprovechar. La ruta final, perdón. Adelante, Raúl. Sí, Paco. Sí, la ruta únicamente, la ruta que lleva el país desde el gobierno federal, ¿ves algún riesgo? Sí, yo sí veo riesgos, y creo que lo están viendo todos los mexicanos. Creo que hay temas muy preocupantes. Creo que hay ataques a las instituciones, y eso pues no podía ser, y creo que las instituciones es lo que nos tiene que hacer más grande y poder tener un Estado de Derecho más consolidado, y eso se hace a partir de las instituciones. Y ya que hablas, Mauricio, de las instituciones, déjame preguntarte, ¿hoy volverías a votar en favor de la reforma judicial? Sí, como se dio en aquella época, sí. En aquella época yo creo que una reforma judicial que venga del Poder Judicial. El que tiene el problema tiene la solución. La otra reforma, la que hicieron después, no la vi, no la conozco y no podía opinar sobre eso. Sobre la que yo vi, la que opiné para poder acabar con el nepotismo y que le dábamos herramientas para combatir la corrupción, en esa sí. Déjame preguntarte, el 6 de junio, ¿qué se juega el país en este proceso electoral? ¿Qué se juega el país? ¿Qué se juega Morena? No, el 6 de junio son las elecciones más importantes, no de los últimos 50 años, sino de los próximos 100 años. Y entender que no podemos, creo que el poder tener contrapesos en el país es muy importante para poder sacar adelante al país. Por el bien, incluso de Morena, necesitamos tener contrapesos, y los contrapesos serán en las diferentes cámaras de diputados y de senadores, que esta vez no toca de senadores, pero sí de diputados, y creo que es importante pues, para poder atraer más recursos a cada uno de los estados. Somos un país muy multifactorial y tenemos que ver por todos y cada uno. Creo que ha habido demasiado alejamiento, por ejemplo, hacia las mujeres, han sido muy golpeadas. Creo que han dejado muchos sectores muy vulnerables, los doctores, el sector salud. Creo que la seguridad y con abrazos no se gana, no le podemos ganar a la delincuencia, sino con muchísima inteligencia y por supuesto también, si es necesario, pues, con balazos. Bien, Mauricio Curi, ¿sigues siendo independiente o ya eres panista? Porque tengo aquí una anotación de que eres independiente. Con eso termino. Fíjate que no soy militante, sin embargo me considero un panista sin credencial, no soy militante. ¿Y sabes por qué soy panista? Porque el PAN, a diferencia del PRI, que nació en una revolución, a diferencia del PRD de Morena, que salieron por caudillos del propio PRI, el PAN nació de los ciudadanos. Y fui coordinador de la bancada de oposición, siendo ciudadano, siendo sin ser militante, y eso me hace estar muy agradecido con este gran partido. Oye, Mauricio, perdón, ¿ya estás recuperado totalmente? Fíjate que desde el primer día, lo que pasa es que sí fue un susto muy grande, pero cuando reacciona rápido, como fue lo que me pasó, y pudieron hacerme un cateterismo para abrir el coagulito que se había formado, pues gracias a Dios quedé al 100 y no tuve ninguna secuela. Excelente, excelente. Raúl. Mauricio Curi, muchas gracias por tomar esta entrevista para Voto por México, y bueno, pues estamos, desde luego, faltan ya muy poco y ya veremos los resultados. Muchas gracias. A ustedes dos un abrazote, muchas gracias por la llamada, lo que se ofrezca, aquí estoy a la orden. Gracias. Gracias. Ahí tenemos a Mauricio Curi, el candidato de Acción Nacional y de Querétaro Independiente a la gubernatura de esta entidad. En ese camino de campaña muy intenso, pues estamos prácticamente en el cierre ya de las campañas. Quedan escasamente 10 días de campaña, 10 nada más, 12 para la jornada electoral, así es de que intenso. Su opinión, si me lo permiten, Juan Carlos, su opinión a lo que escuchamos.
Pues algo ha hecho bien el Partido Acción Nacional en Querétaro, que no ha podido replicar este partido político en varias partes del país, como Sonora, por ejemplo, donde no pudo refrendar la gubernatura, o en otras entidades. Mauricio Curi trae 56% según el Financiero, frente a 27% de Celia Maya. Pues ahí 30 puede puntos. ser un ejemplo de que, exactamente, puede ser un ejemplo de que los ciudadanos digamos que recompensan a los partidos políticos que hacen bien las cosas, pero bueno, es un botón de muestra nada más. El panismo de Querétaro no es el panismo de todo el país. Así es. Eduardo Torreblanca. Lalo, no te escuchamos. Mute. No te oyes. Te decía yo, perdón, que puse el mute para no tener algún ruido que pudiera entorpecer la entrevista de ustedes. Gracias. Decía yo que lo que me parece fundamental, sin tratar de regatearle un solo centímetro a ese candidato, que es bien articulado en su discurso y muy sensato, es que es un Estado que ha trabajado en continuidad de políticas públicas y que ha podido por eso obtener los resultados económicos que obtiene. Y eso es lo que quiere el pueblo de México, ¿no? Quiere trabajo, quiere tranquilidad y tiene una perspectiva futura para sus hijos. Cuando se trabaja bien, se obtienen esos resultados. Y él finalmente está cosechando de esa continuidad de políticas públicas. Y ojalá celebraría que él llegara, porque me parece que es un personaje político que le puede dar mucho más empuje a ese Estado, que no necesita más, pero que puede jalar a la región en su conjunto. Así es, sin duda. Y hablábamos antes de la entrevista, hacías referencia justamente, Eduardo Torreblanca, de la importancia del Congreso en estas elecciones. A lo mejor de repente vemos las gubernaturas y cómo se mueven y todo esto, pero el tema del Congreso es vital, Raúl. Sí, desde luego, es vital como se ha mencionado. Sin embargo, a ver, ahora que daba los datos Juan Carlos Zúñiga de esta encuesta de la Pulse del país, la verdad, a ver, yo pienso igual que Mauricio Curi, que él siendo candidato y yo simplemente un opinador, ¿sí? No coincido con lo que dice y con lo que publica en mi sentir, y lo insisto. Y yo le quería preguntar a Juan Carlos de regreso, ¿sí?, que él señala que Sonora la ve, según la encuesta, está amarrada para Morena. Para mí, de acuerdo a los últimos datos y a la información que hay de las encuestas y el sentir incluso de algunos observadores y analistas allá mismo en Sonora, pues la situación se ha cerrado y hoy se le daría hasta cierta ventaja a Gándara, pero me gustaría escuchar el punto de vista, cuando lo creas oportuno, Paco, de Juan Carlos al respecto. Y de una vez y agregándole lo que pasó el fin de semana, ¿no? El escándalo, el golpeteo, si lo quieren ver de una manera, sí, claro. Eso le pega a Morena, Juan Carlos. El nado sincronizado, dijo Federico Arreola, ¿no? Que hubo un nado sincronizado de varios medios de comunicación que coincidentemente publicaron la misma información, pero en diferentes medios, ¿no? Carlos Loret de Mola y Raimundo Rivapalacio en El Financiero y Carlos Loret de Mola en Latinus. Pero bueno, más allá de que esto evidentemente es una filtración por la forma en que sale en ambos en dos medios de manera diferenciada, pero la misma información, independientemente sí tiene fondo. O sea, el reportaje de Latinus y la columna de Rivapalacio, pero más el reportaje de Loret de Mola, consigna que 9 propiedades que a lo largo de su vida ha acumulado Alfonso Durazo no fueron reportadas en sus declaraciones. Y es cierto, no fueron reportadas en las declaraciones que hizo como funcionario en la Secretaría de Seguridad Pública Federal y tampoco en la última 3 de 3 que lo hizo ante el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora, en donde no consigna ninguna de estas 9 propiedades. ¿Cuál es la justificación del equipo de Durazo y del propio Durazo? Que esas propiedades no son de él, son de la empresa Alta Sierra, pero Alta Sierra sí es de él. Entonces, lo que se justifica es que no están... Sí, así. O sea, Alta Sierra es de su esposa, de sus hijos, y él ha formado parte a lo largo de la historia de esta empresa, ha formado parte de ella. En este momento no es parte de ella, pero sí la esposa es la dueña y los hijos son los dueños. Entonces la justificación que dan del equipo Durazo es que no se reportaron esas
esas propiedades porque no son directamente, no están a nombre de él directamente o de la esposa directamente, ¿no? Como lo obligan las declaraciones 3 de 3, sino a nombre de una empresa cuya propiedad es de Alfonso Durazo. Entonces, fondo sí tiene el reportaje, es decir, aunque haya sido filtración, sí tiene, digamos que sí hay materia. Ahora, las encuestas que ahorita yo les compartía del país son los promedios de todas las encuestas que se han hecho hasta este fin de semana. Todavía no está medido si este reportaje pegó. Sí fue muy rudo y muy duro en redes sociales durante viernes, sábado y domingo. Hoy ya no tanto, hoy lunes en el estado de Sonora ya no tanto se ha manejado el tema, pero sí bajó a tierra. Sí fue tema de conversación entre personas de a pie, no únicamente en el círculo rojo. ¿Quién sabe cuánto le vaya a restar? Lo del empate más bien me parece que ha sido una estrategia de propaganda del equipo de Gándara, decir que ya van en el empate, pero realmente el promedio de las encuestas hasta la semana pasada le dan una ventaja de 10 puntos a Durazo. Yo no sé si este reportaje o la estrategia del empate o la suma de Ricardo Burs pudiera alcanzarle para llegar empatados realmente a la contienda. Me parece que ya está decidida esta elección a favor de Durazo porque ya faltan 15 días, 12 días, es decir, no me parece que vaya a ganar Ernesto Gándara. No veo que lo digas con alegría, Juan información. Carlos. No, a mí de veras que yo estoy, ya estás por anular el vacunado. voto, porque no. Ernesto Gándara es muy buena persona, por ejemplo, ¿no? Me parece que es un buen hombre, pues él. Pero es un buen quizá político. Lo que representa, no, pues no, toda la fauna de acompañamiento es la que hace ruido, pues, ¿no? O el PRI, PAN y todo lo que trae detrás, pero él es un buen hombre, sería buen gobernador. Pero, agarrando los números y agarrando los hechos concretos, objetivamente hablando, se ve difícil que lleguen empatados al día de la elección. Se me hace que la ventaja de Durazo ya es de 10 puntos, ya es difícil que lo alcance. Pero sí. Oye, pero ¿qué es mejor? Sí. Perdón. Sí, adelante, Raúl. No, perdóname, tengo que intervenir. O sea, a ver, Gándara es un buen hombre, pero Durazo es un tipo que miente. Sí, entonces, híjole, qué que no ha dado disyuntiva. resultados, ¿no? Sí, en un tema. Un buen hombre, que por lo que entiendo a Juan Carlos, esa es una buena persona, ¿sí? Y el otro señor, sí, Durazo, es un tipo que tuvo la Estrategia Nacional de Seguridad en el país en sus manos y no hizo nada. Sí, y miente con lo que sí tiene y no tiene. Y no solamente le mintió a los sonorenses, sino le mintió a los mexicanos cuando también era funcionario, igual que le pasó con Olga Sánchez Cordero y con el que era secretario de Comunicaciones, que tienen que andar escondiendo sus propiedades, ¿sí? Para que se ajustaran al plan de austeridad del presidente. Bueno, ese es, perdón. Adelante, Eduardo. Porque a mí se me hace lamentable que los mexicanos tengamos memoria tan corta. Por ejemplo, decimos un buen hombre, y lo primero que piensa la gente es que es ¿no? Pues es un buen hombre, es equivalente a y no, es un buen hombre. Es un buen hombre y no le damos la oportunidad a un buen hombre y se la damos a una persona que no pudo con el paquete de la seguridad. Y lo privilegiamos con la alternativa de ser gobernador, y conozco al ingeniero, ¿no? Entonces dices tú, ¿cómo es posible que en México no tengamos la capacidad de decir, él nos mintió, él no dio resultados, no va para gobernador? Él dejó tirar la chamba a nivel federal para irse de gobernador. Dio la espalda a un compromiso con México, no con el presidente, con México. Y lo vamos a privilegiar siendo gobernador. Sí generaste. Lo que pasa es que Perdón, Juan Carlos, sí generaste reacción con ese calificativo, ¿eh? Sí la generaste porque, y yo te decía, te interrumpí en su momento, no necesitamos un buen hombre, ¿es un buen político? Es que si es buen político, no es un buen hombre. No puede ser un buen hombre si es un buen político. Y si es un buen hombre, no podrá ser buen político. O sea, qué tristeza, ¿no? Pero a mí sí me cala lo que dice Juan Carlos, porque yo le creo a Juan Carlos, de que un buen hombre merece la oportunidad de servir a su país, a su estado. Pero aquí no tenemos memoria. Sería suficiente decir que dio la espalda y no pudo dar
maldito resultado para decirle si no merece la gobernatura. Vamos a sacar al otro. Next, vámonos. Claro. Juan Carlos. Sí, lo que pasa es que no es Alfonso Durazo por ser Alfonso Durazo. O sea, Alfonso Durazo tiene esa ventaja en la elección de Sonora por Morena, por la marca, por el presidente López Obrador. Es decir, hay personas inclusive que no saben quién es el candidato de Morena y que van a votar por Morena. Van a votar por Morena porque es el partido del presidente. Entonces están votando por López Obrador, pues. Vaya, así es la situación. Por eso nos está yendo así. Sí, lamentable. Lamentable, ¿sí? lamentable. Y en el caso de Ernesto Gándara, no tiene escándalos. Fue alcalde de Hermosillo, fue senador de la República. Quizás se le pueda criticar que es demasiado institucional y no se sale del librito. Por ejemplo, pues no se ha desmarcado de la gobernadora Pavlovich, no se ha desmarcado de Guillermo Padres, porque ahora lo apoya el PAN de Padres y el PAN, etcétera, etcétera. O sea, no se ha desmarcado de muchas cosas, ¿no? Entonces sí peca de demasiado políticamente correcto. Es demasiado políticamente correcto Ernesto Gándara. Pero en el caso de Durazo, insisto, no es Durazo, es Morena, ¿eh? El que va a ganar Morena y va a ganar el presidente. Pues, o sea, por eso se vota en Sonora. Está peor. Bueno, está peor el asunto. Y ya con todo eso, Raúl, nos centramos en Sonora, pero vamos, esto está pasando en muchas otras latitudes de nuestro país y eso es lo que nos tendría que interesar y preocupar, ¿no? A ver, Juan Carlos puso el dedo en la llaga, me parece. Me parece poner el dedo en la llaga porque el presidente López Obrador ha hecho todo lo posible por estar en esta jugada, en esta elección. Y aunque no va a estar en la boleta, Paco, sí va a estar, está jugando. El presidente juega todos los días, ¿sí? A través de la mañanera, a través de los mensajes y de su intervención, incluso ilegal, en los temas precisamente de las decisiones que se están tomando en el INE y desde luego pues el presidente está en la jugada electoral, aunque él no aparezca en la boleta, por lo que dice Juan Carlos, porque mucha gente no conoce a los candidatos de Morena, ¿sí? Y no solamente de Morena, no conoce a muchos candidatos, pero se están yendo por la marca. ¿Y por qué me parece y por qué digo que el presidente está jugando todos los días? Vamos analizando simplemente 4 puntos que han ocurrido en los últimos días, ¿sí? La intervención permanente del presidente ante el árbitro electoral, ante el tema del INE, para tratar de debilitarlo todos los días y desde luego, sí, estar presente en esto. Segundo, el uso faccioso de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera a favor o en contra en contra de asuntos de carácter electoral, como sucedió con Samuel García Nuevo León, como ha pasado con el señor de Tamaulipas. Tercer punto, la intervención al Poder Judicial, como lo hemos señalado, que ahora ya hasta el secretario de Marina también critica al Poder Judicial y es una forma de mantenerse presente en la agenda de los temas. Y lo que comentábamos, las evidencias, los datos, los números, sí, los 30,000 muertos del año pasado, el tema de la crisis económica, la caída impresionante del 8.5% del crecimiento del PIB del país, todos los datos y las evidencias que de alguna forma, hacen que el presidente esté presente normalmente en esta jugada electoral. Y finalmente lo que comentó Eduardo para empezar este programa, ¿sí? Las versiones, los rumores de que pueda de alguna forma estarse gestando una trampa, un fraude, el poder de alguna forma intervenir directamente en el tema postelectoral. Me parece que es todo esto como el presidente se mantiene activo en la boleta electoral y eso desde luego es parte de su estrategia para tratar de evitar que se desplome, como tenemos algunos la idea de que ha venido cayéndose en algunos estados y me parece que también la votación general tendrá su riesgo. Entonces me parece que sí, el enojo del presidente en su cara, en sus expresiones, me parece que hablan de esta caída, Paco. Esa es mi percepción. Sí, y tocaste un tema que le voy a pedir a nuestra producción que me regale minutito y medio máximo. No nos vamos a pasar.
pero me gustaría conocer su punto de vista de lo que acaba de decir Raúl. El tema de postelectoral es algo que nos tiene que preocupar en este momento, Juan Carlos. Pues depende de la composición de la Cámara de Diputados, cómo queda la Cámara de Diputados, ¿no? Si la Cámara de Diputados queda, digamos que con menos legisladores para el partido del presidente y para los aliados del presidente, creo que habrá conflicto postelectoral, pero ese conflicto postelectoral no se va a reflejar en alguna intención de reformar al INE o demás, porque ya no tendrán los votos suficientes. Yo creo que depende mucho de la composición de la Cámara y yo sigo pensando que a la gente no le interesa, no sabe ni siquiera para qué sirve un diputado federal, ni un diputado local. Entonces la gente vota según la elección principal y en esos 15 estados va a votar conforme elija gobernador o conforme elija presidente municipal y de ahí ellos acarrean votos a los diputados federales y diputados locales. No hay todavía en México una conciencia de para qué sirve el poder legislativo. Entonces, si pensamos que de las 15 gubernaturas, 8 ya están seguras para Morena o estarían seguras para Morena, pues estamos viendo que quizá Morena mantenga un buen número de asientos en la Cámara de Diputados. Muy bien. Eduardo. No como ellos quisieran para reformar a modo la Constitución las veces que se les pegue la gana. Yo creo que en ese sentido tiene razón o parcial razón Juan Carlos cuando dice que los mexicanos no sabemos por quién nos votamos, pero yo creo que sí hay una mitad, al menos o casi la mitad de los ciudadanos antes de emitir el voto pensamos por qué lo vamos a emitir en tal o cual sentido. Y no se trata de estar todo el tiempo en contra del presidente, tampoco. Como rechazo la idea de que vale la pena ir por Morena porque es Morena y porque detrás de Morena está la persona que va a cambiar al país, no, porque hay iniciativas que vale la pena el apoyo al presidente. Yo nunca me he expresado de manera despótica o de manera ofensiva hacia la figura del presidente porque lo elegimos. Puede ser que yo no haya votado por él, pero es el presidente de la República, es una institución y yo no puedo escupirle a una institución como la presidencia de la República. Entonces no se trata de rechazar todo lo que él haga y todo lo que él diga, sino pasar por el tamiz de la inteligencia y el análisis si lo que está haciendo es correcto o no es correcto, apoyar al presidente cuando el presidente está haciendo lo correcto y no apoyarlo cuando uno estima que no está haciendo bien las cosas. Y en ese sentido también debe ser razonado el voto, decir, ¿por qué diablos estoy votando por un candidato? ¿Nada más porque es de Morena? ¿O porque tiene detrás de él una idea congruente y articulada de lo que debe ser el país en un futuro? Y ojalá así ejerzamos el voto los mexicanos con inteligencia, ¿no? Muy bien, les agradezco. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Oiga, y si a usted o a nosotros nos pareciera que no hay suficientes temas para estar metidos en la política, en el desarrollo del país, si no hay mucha polémica, bueno, le agregan un punto más, le agrega, por supuesto, el presidente López Obrador un tema más, y es de el reemplazo, porque además ya así lo marcó, el reemplazo del gobernador del Banco de México, está todavía pues bastante lejos. Estamos hablando de que todavía le quedan 7 meses, y a 7 meses ya metió el tema y uno se pregunta, ¿cómo para qué? Inicio contigo, Eduardo Torreblanca. Pues para manifestar su enojo porque no recibió del Banco de México el remanente cambiario que necesitaba. Hay lo que sea su voluntad, ¿no? Pues no hay. Pues pudo haber habido y no ve. Entonces, como no se le entregó, pues hace su rabieta el señor presidente y dice, pues se va. Porque además él es amigo de los enemigos, ¿no? Y se acabó y anticipa una jugada que pone los ojos financieros del mundo financiero en México, indebida, o sea, como dicen en mi casa, ya éramos muchos cuando parió la abuela, o sea, ¿qué necesidad tenías de meter un tema que puede ser muy delicado? Ya no te diste cuenta cómo le fue al presidente turco por andarse metiendo con la autonomía del banco de su país, ¿no? Así es. Le reventaron la lira turca 25-30% por andar corriendo al gobernador central
sí, que es autónomo. Bueno, pues son temas muy delicados, son campos minados. Pues no le gustó que no le dieran el remanente y no le entiende bien, y ahora viene una nueva generación de banqueros, uno que tenga una moral y cuestiones sociales involucradas con la economía. Tiene en su cuadrilla, tiene suficientes canicas para no tener que importar. Pero si vamos a las leyes que marca el Banco de México como requisitos para colocar a una persona en la silla principal del Banco Central Mexicano, se va a encontrar con problemas, porque ninguno de ellos llena el perfil. Y la única que puede llenar el perfil no la puso ella, la puso Enrique Peña Nieto, y a mí me parece que es como el beso del diablo, suficiente garantía de que ella no tiene que ser. Entonces le toca a Galia, le toca a Jonathan Heath y le toca a Gerardo Esquivel, pero a Gerardo Esquivel le faltan meses y a Jonathan Heath le sobran meses de edad. Ya no puede ser porque ya cumplió más de 65 años y una estúpida ley. El Banco de México dice que un banco central, el responsable del Banco Central no puede tener más de 65 años una vez que entre en ese puesto, que se me hace verdaderamente, no debe tener más de 75 años, pero no 65, ¿no? A ver, ¿a dónde llegará su enojo que dice, propondremos a un buen economista con experiencia en el manejo de la economía, de las finanzas, y una gente seria, responsable, honesta? ¿A quién le dice que no es honesto? Pues al actual, al que está, ¿no? Al que está y articula una serie así de sugerencias de deshonestidad que a mí se me hace que son irresponsables, porque se ha manejado bien el señor gobernador hasta el momento. Me parece que se fue un poco de los labios el señor presidente con esa aseveración, esa sugerencia, ¿no? ¿Se arriesga la autonomía del Banco de México, Raúl? Mira, yo no soy experto en el tema económico, pero, a ver, el presidente está en su derecho de escoger a quien él quiera, o sea, tiene la libertad de hacerlo, mientras cumple con todos los requisitos, ¿sí? A mí lo que me llamó la atención y estaba esperando la oportunidad de platicar con Eduardo Torreblanca, que nos diera la oportunidad de platicar un economista que esté de acuerdo con la economía moral. Yo quería un poco más de explicación de a qué se refiere el presidente con eso o de qué estamos hablando, porque hoy algunos editorialistas, especulan sobre esta economía moral. Pero ¿cuál es la economía moral? Entonces, a ver, a mí no me preocupa que el presidente con anticipación le diga a alguien, ¿sabes qué? Tú no vas a reelegirte, voy a escoger yo a quien yo quiera, mientras siempre y cuando cumpla con los requisitos que ya mencionó Eduardo Torreblanca en esto. Me parece que el presidente está en su derecho de hacerlo. Ahora, creo que es parte de la agenda de la que hablábamos hace un rato, Paco, de mantenerse el presidente en una agenda, en una narrativa diaria para seguir, que su nombre siga apareciendo a todas horas, en la mañana, tarde y noche, en todos los noticiarios, en todos los programas, hablamos, y entonces de alguna forma está presente el presidente. Pero yo quería aprovechar que Eduardo ¿qué es una economía moral? ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Hacia dónde vamos? Los teóricos del marxismo no le encontraron la cuadratura al círculo cuando hablaban precisamente de encontrar una economía que se guiara no por el principio de la acumulación y la riqueza, sino más bien por principios de equidad y justicia en lo social, que es un asunto a la que también se refiere en su momento Adam Smith. Y lo cierto es que es un asunto que ni derechas de izquierda o izquierdas han encontrado justo medio que permitiría pensar en la generación de una riqueza con capacidad de repartir esa riqueza y derramarla a los más para que haya menos injusticia en las economías del mundo. Pero eso está bien. Yo creo que a eso se refiere el presidente. Ese es a lo que se refiere. Y yo quiero ver quién es el poderoso Superman que logra reunir esas características tan importantes, porque podemos exportar su idea. Ahora vamos a ver si le da un cambio, un giro al deber del Banco de México, que hoy se circunscribe al control de la inflación. Y en una de esas nos encontramos con la alternativa de que el presidente quiere garantizar de que el Banco de México encuentre la fórmula de la equidad perfecta y de que los mexicanos seamos todos bien felices. Bueno, si le encuentra, qué padre. No, pues a ver que lo ponga en la ley, ¿no? Y que sea una de las nuevas responsabilidades.
a ver qué opina el mundo, ¿no?, sobre esas nuevas encomiendas del Banco Central Mexicano. La FED tiene más encomiendas que el Banco de México, entre ellas maximizar el empleo. Ese podría ser un asunto interesante para el Banco Central, o tratar de encontrar la fórmula de que haya una mejor equidad en la distribución de la riqueza. A ver si... Ya si entramos en el terreno subjetivo de la felicidad, no sé si el Banco de México sea capaz de entrar a ese reto con posibilidad de salir airoso del asunto, ¿no? Así es. Juan Carlos, tu punto de vista. Pues sus integrantes son muy felices porque ganan muy bien y se retiran muy bien, ¿no? Se retiran mejor, yo creo que hay mucha felicidad. Pero bueno, punto y aparte, el asunto de no entregar el remanente no es un tema, no fue un tema único que decidió el gobernador del Banco de México. Es una decisión colegiada. La Junta de Gobierno del Banco de México está integrada por Alejandro Díaz de León, el actual presidente, Irene Espinosa, Gerardo Esquivel, Jonathan Heath y Galia Borja. De manera colegiada decidieron ellos no entregar los remanentes. ¿Qué quiere decir esto? 3 de los actuales 5 miembros de la Junta de Gobierno los ha puesto López Obrador, los ha puesto el actual régimen. ¿Qué significa esto? Que no se le puede echar toda la responsabilidad al gobernador del Banco de México, ni tiene toda la facultad el gobernador, es una decisión colegiada. Ahora, con tres miembros puestos por el presidente López Obrador y por el actual régimen, el Banco de México no ha perdido dirección, no ha perdido orientación y no ha perdido pulcritud. ¿Qué significa esto? Con 3, porque son mayoría, el Banco de México ha cumplido para lo que está hecho, a pesar de que tiene 3 ahí el presidente López Obrador. Entonces, yo no creo que me parece exagerado pensar que el presidente quiere intervenir el banco para reformarlo, para cambiarlo, para incidir. Se ha mantenido con su mayoría tomando decisiones responsables el Banco de México. Vaya. Muy bien, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos para opinar. Bueno, pues ahí está el humor de los mexicanos con los temas y con el devenir nacional. Raúl Frías, Juan Carlos Zúñiga, Eduardo Torreblanca, gracias como siempre. Gracias. A ti, Paco, gracias. Gracias y sobre todo gracias a usted que nos permitió llegar con nuestra opinión, nuestro debate y por supuesto usted se queda con la mejor decisión.